Ocotepec, un cerro de mexicanidad entre la realidad y el sueño. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Palabras del licenciado Valentín López González, cronista de la ciudad de Cuernavaca y director del Instituto de Documentación de Morelos, en la ceremonia de clausura de la exposición permanente Ocotepec, pasado y presente, del 11 al 15 de noviembre de 2002, realizado en el claustro del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Buenas tardes. Por principio, deseo felicitar al licenciado Jesús Pérez Uruñuela por el empeño y afecto con que realizó la exposición de textos, fotografías y pinturas a la cual asistimos. Ojalá hubiera un investigador como él en cada colonia de nuestra ciudad capital. Los excelentes materiales de esta exposición llamada Ocotepec pasado y presente exhiben los importantes aspectos característicos de ese poblado del noreste de Cuernavaca. Con excepción del estudio Los Tlahuicas de Ocotepec, realizado en 1940 por Carlos Basauri, no existe otra investigación documental de algún pueblo con orígenes indígenas pertenecientes al municipio de Cuernavaca tan exhaustiva y completa como la efectuada por el licenciado Pérez Uruñuela. Esperamos que este esfuerzo, que logró tan espléndida realización, sea impreso en un libro, en una compilación que sirva para que tanto los habitantes de Ocotepec como la gente de la capital del estado tengan conocimiento más profundo de nuestra historia y de los usos y costumbres de nuestros antepasados. Ocotepec es un pueblo con muy rica tradición en varios aspectos. Está integrado por 4 barrios. En cada uno de ellos se realiza una fiesta patronal. Es poseedor de una variedad de conjuntos de danza folclórica como chinelos. Tiene una gastronomía regional propia y ahí se fabrican flores de papel y ceras escamadas. Además cuenta con toda una industria pirotécnica. En lo personal, como director general del Instituto Estatal de Documentación, he recibido constantes solicitudes de información sobre las colonias y poblados y otros aspectos de la ciudad. Con frecuencia, las escuelas insisten en la necesidad de conocer el origen histórico de sus colonias. Sin embargo, nos resulta verdaderamente difícil satisfacer esas demandas, porque el INEGI, por ejemplo, después de 1960, municipalizó toda la información censal. En los últimos años, la ciudad de Cuernavaca ha crecido al grado que ya tenemos 300 colonias, de las cuales desconocemos sus estadísticas básicas. Esto que se ha hecho en Ocotepec satisface para ese pueblo la necesidad de información de la cual carecíamos. Por eso, insisto, ojalá tuviéramos en las colonias de nuestra ciudad algún licenciado Jesús Pérez Uruñuela para recabar y presentar información y materiales como los aquí exhibidos. Historia y ubicación geográfica de Ocotepec dentro del área municipal de Cuernavaca, así como variados aspectos temáticos tratados en los paneles expuestos, hasta llegar, entre otros temas, a lo gastronómico y a la existencia de ese maravilloso panteón de Ocotepec, excepcional en México por sus tumbas en forma de casitas, palacios e iglesias. Únicamente se le iguala otro en Veracruz, rodeado por pirámides. Invito a ustedes a que pasen a disfrutar de los excelentes materiales de esta exposición, Ocotepec pasado y presente, y ojalá, repito, pronto tengamos en nuestras manos el libro publicado por el PACMIC o por el Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca. Muchas gracias por su atención. Cuernavaca, Morelos, a 15 de noviembre del 2002. Presentación. El misticismo importado de la peninsular España, aunado a las remotas características del indigenismo, a sus arcaicas costumbres nahuatlacas, mayas o totonacas, son el concierto de cientos de pueblos mexicanos.
arraigados profusamente a los hábitos de sus antepasados, al costumbrismo de su raza y a los cánones que con inusual fortaleza rigen su vitalidad. Muy cerca de Cuernavaca, casi adherido a ella, está el poblado de Ocotepec, cuya población es mayoritariamente de origen indígena. En este sitio, que boscoso y agrícola fue, vive el investigador Jesús Pérez Urñuela, quien ha hecho un profundo y profuso estudio del carácter no solo de los habitantes de Tlahuica ascendencia, sino del medio ambiente en el cual flota con orgullo el linaje que no cede ni un ápice ni a la imposición ni a la voracidad de la burocracia gubernamental que pretende imponerle criterios contrarios a sus particulares intereses. Pérez Urñuela ha puesto énfasis en el espíritu del indígena, en el rango de su calidad natural y en las obras que su idiosincrasia logra para mantener la ancestral tónica legendaria de sus tatarabuelos. Pueblos como este son importantes por el esteticismo o la singularidad de sus folclores, pero mucho más por su real sustantividad que le otorga positivas diferencias con las grandes y superpobladas urbes, donde las mencionadas innovaciones técnicas, sobre todo, inundan de contaminaciones a los aires, las aguas y la tierra. El gran ensayo-estudio se inicia con el mítico y poético relato de la creación del mundo antiguo y del Ocotepetl. Fueron los dioses supremos de Tamuanchán quienes dieron presencia al quinto sol y con él a los astros celestes y a la vida vegetal, animal y humana, esta lograda por el polvo de las osamentas sagradas mezclada con la sangre de Quetzalcóatl, dios de la serpiente emplumada. El relato en la obra de Pérez Urñuela exalta la fantasía onírica de los primitivos pobladores de esta región del estado de Morelos, cuya imaginación matizó con las más hermosas metáforas la aparición en el toldo oscuro de los cielos, el color rojo fuego como la sangre de la diosa madre de la tierra Coatlicue, al parir al dios Huitzilopochtli. La luna y el planeta Venus cumplen con inteligencia sublimada con su gallarda estancia en la maravilla del firmamento. Eso y más bordaron en el espacio los asentamientos humanos en esa región. No se pueden precisar fechas en que llegaron al Cerro de los Ocotes. La memoria histórica no lo registra y solo se atreve a decir avergonzada que tal vez llegaron en tiempos lejanísimos. Del linaje tlahuica, según los estupendos murales que ha pintado Marta Ramírez, los ocotepeños llegaron a Morelos en el periodo azteca temprano, 1100 a 1350 después de Cristo. Los murales están pintados en la ayudantía municipal tras el templo barroco llamado del Divino Salvador. De esos murales, el autor de esta obra, don Jesús Pérez Urñuela, logra detalles interesantes y reveladores y luego se aplica a la descripción del barroquismo del templo. El barroco es de origen europeo. Su cuna, Italia. Surgió cuando el Renacimiento declinaba. Al principio, el término barroco fue dado por los artistas neoclásicos a lo que a ellos les pareció extravagante por el exagerado ornato frívolo que llevó a los extremos los decorados en los edificios, el lujo en el vestuario y la ornamentación en la pintura. Sin embargo, el arte pictórico español nada tiene de frívolo, pues es cuando descuella uno de los grandes artistas, no solo de España, sino del mundo, Diego Velázquez, con obras como el gran retrato a caballo del conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán. El término barroco creen algunos que se deriva de la palabra griega baros, que significa pesadez, pero otros aseguran que es una derivación de la voz latina barruca, o lo que en castellano es verruga. Sin embargo, eso en la actualidad ya no tiene importancia porque el barroquismo es comprendido perfectamente. Es la reacción hacia el estatismo y la sobriedad del arte clásico y del neoclásico renacentista, y es la época revolucionaria y barroca, por supuesto, de San Ignacio de Loyola, el fundador de la combativa Compañía de Jesús, quien en sus palabras está la definición de su actitud de protesta contra la austeridad monacal. He venido a traer fuego sobre la tierra,
Así los templos dejaron de ser propicios a pensamientos abstractos y se convirtieron en salas adornadas con profusión en las cuales la oración ya no fue solitaria, sino común a todos los feligreses, y lo mismo ocurrió con edificios, esculturas, pinturas y literatura. Cambiaron su austeridad por el sibaritismo, la sensualidad y el hedonismo. El templo del poblado de Ocotepec es descrito paso a paso como una de las muestras singulares del barroco, obviamente importado de España, pero enriquecido con la imaginación de los indígenas, los cuales agregaron al frontispicio, a las torres y cúpulas, materiales que aumentaron belleza a lo hecho primeramente. La construcción del edificio corresponde a la segunda mitad del siglo XVI, cuando el barroco se iniciaba en Europa. Después, y posiblemente influenciados por los conquistadores, que poco lograron para la total conquista de los tlahuicas, fueron aumentando elementos sugestivos, pero ya de la quimérica indigenista. Pero lo más trascendente de la labor del investigador Jesús Pérez Uruñuela está en el trato de la sociedad de ese poblado ahora casi anexo a la ciudad de Cuernavaca, desde el complicado noviazgo antes del matrimonio hasta los nacimientos producto de ellos, y desde la siembra a la recolección de las cosechas, según los señores de los aires y del agua, a quienes se les ofrecen presentes con el propósito de intervenir para que lo sembrado surja fértil y dé frutos óptimos. Mucho de la cultura prehispánica ha quedado fija en el pensamiento y la acción de los habitantes de Ocotepec, pues bien sabemos de la grandeza de las culturas que existieron en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Desde el esplendor de los aztecas con su imperio, que tenía por centro Tenochtitlán, construida en medio de la laguna, a la cual los tlahuicas estuvieron sometidos y fueron tributarios, hasta la maya, que aún es asombro para quienes viven en el siglo XXI. Y por eso, en ese pueblo del Cerro de los Ocotes, que es, según las personas que lo visitan, un refugio de paz, mucho de su comportamiento obedece a las primitivas costumbres. En el presente trabajo de investigación se describen y analizan las múltiples festividades y celebraciones de los habitantes nativos. Entre ellas está lo que ocurre en las 2 primeras noches del mes de noviembre. Las almas de los muertos abandonan las tumbas en donde están sus cuerpos y se trasladan a las casas en las que vivieron. Los parientes lo saben y disponen para el alma visitante ofrendas que les hagan agradable su estancia nocturna, según el texto de Pérez Uruñuela. Días después regresan al cementerio. El día 2 de noviembre, los parientes del adulto muerto visitan la tumba y la ofrenda, consistente en guisados, cigarrillos y bebidas alcohólicas, se reparte entre los familiares del muerto. Antes, durante la noche del 31 de octubre y el día 1, los festejos mortuorios son para los niños que se llevó la parca. En la obra se ponen a disposición del lector amenos relatos ocotepeños, en uno de los cuales se refiere a un personaje que es, después de leer lo bellamente expresado por Pérez Uruñuela, inolvidable: Santos Rangel Flores, o un jovial anciano de 94 años. Este señor, así con mayúscula, es quien con gracia y soltura asegura que solamente a los malos se les aparecen los fantasmas, que son los nahuales, o las almas en penas, y entre otras historias narra lo ocurrido a un ladrón al que llamaron Chon. Pero esto es mejor que se lea en el gran trabajo que ha logrado el escritor, investigador y casi poeta, por la diafanidad de su fluidez literaria, Jesús Pérez Uruñuela. Atentamente, Manuel Aguilar de la Torre. Autoridades civiles y religiosas.
La ayudantía municipal del 2002. Ocotepec forma parte del municipio de Cuernavaca y de acuerdo a las leyes del estado de Morelos, la autoridad civil del poblado está en un ayudante municipal, actualmente hasta diciembre del 2002 a cargo de Gonzalo Rodríguez Díaz. El 4 de junio pasado, de acuerdo a lo acordado previamente con el señor Rodríguez Díaz, acudí a su oficina ubicada en la planta baja del inmueble de la ayudantía municipal en la calle Reforma sin número atrás del Templo del Divino Salvador. ¿Quién es el ayudante municipal de Ocotepec? De inmediato cuestioné. No, sin extrañarse de lo directo de mi pregunta, me respondió: yo soy un ciudadano común y corriente que le gusta trabajar y está al servicio de la gente. Hace 47 años nací en Ocotepec. También de aquí son mis padres y 5 hermanas y 2 hermanos. Estoy casado. Tengo 5 hijos, 3 mujercitas y 2 machines. ¿Por qué es usted ayudante municipal? Volví a interrogarlo. En esta ocasión no manifestó sorpresa. Su respuesta fue ágil y acorde a la intención de mi pregunta. La gente del pueblo me eligió ayudante municipal por un año porque sabe bien quién soy y cuánto pueden contar conmigo. Conocen mis defectos y que en el pasado gustaba de beber más de lo debido y también que desde hace años ni siquiera huelo el alcohol. Cayó por un momento, luego continuó, pero también los que me eligieron han visto que sostengo a mi familia con mi trabajo. Además, recuerdan que he estado al frente de varias mayordomías, que fui presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Ignacio Allende y de la Torres Burgos, y recaudador de la iglesia, y antes de ser ayudante municipal fui fiscal de la parroquia y comandante de seguridad del poblado. Posteriormente, Gonzalo Rodríguez expuso: aquí existen 4 oficinas, la ayudantía municipal, a mi cargo, la presidencia de bienes comunales, la jefatura de mejoramiento material, moral y cívico y la comandancia de policía. ¿Cree usted que es correcta la forma en que los habitantes de Ocotepec defienden sus usos y costumbres? Finalmente expuse la pregunta de tal forma con el riesgo de tener una respuesta evasiva, pero no fue así. Las gentes de Ocotepec, expresó Gonzalo, están pendientes que nuestros usos y costumbres se respeten y también quisiéramos tener más progreso, lo cual se nos ha dificultado por muchas razones. Necesitamos más educación y mejores oportunidades de mejoramiento en el poblado para que haya trabajo para los chavos que salen de la escuela y que pudiéramos entendernos en buenos términos para ambas partes con el Ayuntamiento de Cuernavaca y con el gobierno del estado, pero eso no se ha podido. Por ejemplo, en el caso de Soriana y de la gasolinera, los gobiernos estatal y municipal autorizaron a los que invirtieron que empezaran a construir sin decirles que faltaba el visto bueno de nuestra asamblea de comuneros. No nos cerramos a que vengan a invertir a Ocotepec. En los terrenos del pueblo están las instalaciones de radio y televisión del Congreso Estatal. También hay un motel, un centro distribuidor de la Coca-Cola, restaurantes, escuelas establecidas que no han tenido ningún problema con nosotros porque hicieron las cosas como Dios manda. Quiero dejar claro una cosa, agregó el ayudante municipal, con los dueños de Soriana y con quien invirtió en la gasolinera no tuvimos ni tenemos bronca. El problema fue que los embarcaron con mentiras. Para evitar eso, he propuesto que exista una mesa de diálogo en la cual discutamos y fijemos las bases de coordinación entre nosotros y las autoridades para que hagamos bien las cosas. Necesitamos apoyo de la Metropolitana Policía. Sería bueno que tuviéramos una escuela preparatoria, una estación de bomberos y oficinas de Ministerio Público, de Protección Civil, de Derechos Humanos. Mucho nos ayudaría un libramiento por donde está la vía de ferrocarril. Necesitamos drenaje y muchas otras cosas más para progresar, como antes lo dije. Un significativo informe de trabajo de la ayudantía municipal.
El domingo 30 de junio del 2002, en el patio de la Ayudantía Municipal de Ocotepec, Gonzalo Rodríguez Díaz, responsable de esa representación popular, rindió su primer informe semestral de trabajo. A finales del presente año presentará su segundo y último informe, porque ese puesto es ocupado solamente por un año. La ceremonia informativa fue programada para iniciar a las 10 a.m., es decir, a las 10 de la mañana, y a esa hora con plena formalidad estaban disponibles la mesa del presidium, el equipo de sonido, las sillas para el público asistente, así como una exhibición de fotografías que referían la participación de la ayudantía en trabajos y acciones diversas en beneficio comunitario. Acompañaban al ayudante municipal colaboradores suyos, el presidente de bienes comunales y ayudantes municipales de otros poblados del estado de Morelos. El director de colonias del ayuntamiento de Cuernavaca no asistió, aun cuando fue invitado oportunamente. En primer término, el tesorero de la ayudantía reportó el importe de los ingresos recaudados y de los gastos realizados de enero a junio. En estos 6 meses se tuvo un ingreso de 104,481 pesos, de los cuales fueron gastados 104,000. Acto siguiente, el ayudante municipal explicó al detalle la aplicación de los ingresos recaudados. Obras de desmonte y aplanado para permitir la circulación de uno de los tramos laterales de la vía de ferrocarril, lo cual podrá ser en el futuro el libramiento del tránsito vehicular que circula de Cuernavaca a Tepoztlán, con el cual se evitará cruzar el centro de Ocotepec. Pago a trabajadores para deshierve y recolección de basura y escombros en calles, jardines y en el panteón. Compra de pintura y su aplicación en guarniciones, poste, muros y mercado. Compra e instalación de farolas en el panteón. Compra de un equipo de sonido y una televisión. Apoyos económicos a bandas de música escolares, así como a los festivales del Corpus Christi y del Día de la Madre. Compra de una banda de guerra para una escuela. Compra de playeras y trofeos para escuelas y equipos de fútbol. Como parte de lo recaudado, se recibieron apoyos económicos de las empresas, negocios y personas de la localidad para efectuar las actividades y trabajos realizados. Y el ayudante detalló: este domingo fue la primera vez en la historia del poblado de Ocotepec en que directamente una autoridad dio a conocer en público a la comunidad las actividades realizadas por ella, así como sus ingresos y gastos. Cuando el ayudante preguntó a los comuneros presentes, no más de 40 o 50, en su mayoría mujeres, si alguien deseaba exponer un comentario o cuestionamiento, nadie lo hizo. En asuntos generales, el ayudante puso a consideración de los nativos asistentes cambiar el recorrido del desfile del 16 de septiembre, en el cual intervienen los estudiantes de las escuelas locales y que tradicionalmente sigue un itinerario obligado a pasar por las capillas de los 4 barrios del poblado, y cada una de ellas se efectúa una escala. La propuesta consistió en acortar el trayecto y emular la forma en que los desfiles civiles son realizados en otras ciudades del resto del país, que los contingentes escolares, más los carros alegóricos con escenas alusivas a la Guerra de Independencia, recorran la calle principal de Ocotepec, la avenida Miguel Hidalgo, desde el Panteón a Tres Cruces. Ese tramo propuesto estaría adornado con motivos relacionados con esa celebración, y al borde de la avenida la gente observaría la parada cívica. Además, se sugirió que existiera un templete en donde las autoridades del pueblo, los representantes de las 4 capillas de los barrios e invitados presidieran el referido desfile. Se comentó que lo anterior daría al desfile más lucimiento y funcionalidad que las 2 avenidas paralelas a la calle principal, Zaragoza e Iturbide. Ese día quedarían libres para que el tránsito vehicular regular de Cuernavaca a Tepoztlán continuara sin interrupción. Asimismo, se propuso que la reina de las fiestas patrias de Ocotepec fuese elegida por votación general en lugar de por compra de votos, como se ha hecho anteriormente. Ambas propuestas fueron rechazadas y los comuneros asistentes votaron porque no se cambie la manera en que tradicionalmente
se efectúa el desfile, así como en la nominación de las reinas, que se respetarán los usos y costumbres. Fue el consenso de los nativos del pueblo. La presidencia del Comisariado de Bienes Comunales. En el segundo nivel del edificio de la Ayudantía Municipal se localiza la oficina del Comisariado de Bienes Comunales. Gilberto Dávila Rada es el presidente de esa representación comunal, nominado en asamblea el 18 de noviembre de 2001 por un periodo de 3 años. Antes de noviembre del pasado año, el joven Dávila Rada tuvo, entre otras responsabilidades públicas, la de tesorero de la Junta de Mejoramiento y ayudante municipal suplente. La oficina del comisariado opera con 12 elementos, el presidente y el suplente del mismo, un tesorero y su respectivo suplente, un secretario y suplente, un encargado del Consejo de Vigilancia y suplente, así como los secretarios. Ocotepec, a través de su comisariado, mantiene una estrecha relación con la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde está acreditado, y con el Tribunal Agrario para realizar cualquier trámite o ventilar los litigios que llegasen a afectar el plano definitivo y acta de apego y deslinde correspondientes a la posesión de los terrenos de la jurisdicción local, así como a la carpeta básica de comuneros y a la resolución presidencial de 1947. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del presidente del Comisariado de Bienes Comunales?, pregunté, y de inmediato Gilberto Dávila respondió: el nombramiento que me dio la comunidad es de mucha importancia porque la gente ha puesto toda su confianza en mí. Por eso debo cuidar las tierras comunales, la autonomía del pueblo y sobre todo cuidar que se respeten los usos y costumbres. Durante unos instantes el funcionario guardó silencio y continuó en la respuesta a lo que le había cuestionado. También en esta oficina que presido yo y los que aquí estamos debemos estar al pendiente de cumplir los parámetros de comportamiento que nos fija la comunidad para que hagamos las cosas en forma debida y con honestidad. En nuestros pueblos las mujeres están muy atentas a lo que hacemos, quizá más que los hombres. Por eso tenemos por norma lo que dice Marcos, el subcomandante: hay que mandar obedeciendo. Se dice que las personas que desean invertir en los terrenos de Ocotepec no lo hacen porque tienen muchos problemas con ustedes. Interrogué y de inmediato recibí contestación: ¿problemas? Dávila Rada pensó en voz alta. Luego expuso con claridad y fluidez: sí, tuvimos problemas con el SME, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, al que se le entregó un terreno para que construyera una unidad habitacional a cambio del compromiso de donar al pueblo un jardín de niños, lo cual en un principio no cumplió. Después de un tiempo hizo lo ofrecido y entonces dejamos que se ocuparan las casas. También hemos tenido dificultades con el terreno en el cual Soriana empezó a construir una megatienda sin que la asamblea de comuneros estuviera de acuerdo. En ese caso, como en la gasolinera que se pretendía instalar junto al panteón, el gobierno dio autorizaciones sin que se nos tomara en cuenta. Con las personas que han querido invertir en Ocotepec y que han respetado nuestros usos y costumbres, no hemos tenido ningún problema. Y ahí está la Mercedes-Benz, 2 universidades, un motel, un conjunto de casas en condominio, restaurantes y otros más. Gilberto Dávila Rada, de 33 años de edad y oriundo de Tlanewi, el barrio más antiguo de Ocotepec, como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, está consciente de que su permanencia en ese puesto está sujeta, según expresión de él, a que se porte bien y no traicione a la comunidad que lo eligió. La Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. El 28 de julio del 2002, la comunidad de Ocotepec eligió a un grupo de jóvenes para ocupar por un periodo de 3 años los puestos correspondientes a la Junta de Mejoramiento
moral, cívico y material. Ellos son: presidente propietario Joel Millán Balauzarán, de 35 años de edad. Trabaja en la Policía Industrial y Bancaria. PIBA. P-I-B-A. PIBA. Como peluquero oficial, su padre, de 69 años, también fue peluquero, paisajista, ya retirado. Presidente suplente, Julián Juárez Rendón, de 33 años, dedicado a la jardinería, negocio familiar en el cual participan sus padres. Tesorero, Avelino Rosales Valderas, de 34 años de edad, trabaja para una notaría. Secretario y propietario, Juventino Lara Hernández, de 35 años de edad, es carpintero. Secretario suplente, Valentín Hernández Sánchez, herrero, de 35 años. Pablo Flores Fernández, hojalatero, de 35 años. Los comandantes, Policía Comunitaria, constituyen un grupo de personas oriundos del poblado quienes sin remuneración han sido responsabilizados de preservar la seguridad pública e integridad física y bienes de la comunidad. Son removidos cada año. A pesar de lo riesgoso y controvertible que es el trabajo de este cuerpo de seguridad comunitaria, se observa entre ellos armonía y un especial sentido del humor que se refleja en hacerse llamar, entre otros apelativos, los FBI, Fuerza Bruta Indígena, o bien los PMH, Puro Mendigo Guarachero. Según explicación irónica de los comandantes, en la prisión de la Ayudantía Municipal de Ocotepec sucede lo mismo que en los dos programas de televisión, La Casa del Big Brother y La Academia. En la cárcel, los detenidos por los delitos cometidos son nominados por la sociedad para estar allí. Además, algunos regresan para seguir capacitándose y llegan a ser alumnos tan aventajados que se ganan el derecho de ser enviados a cursar estudios superiores en la Universidad Cerezo de Tlalxoloayan, Morelos. Comandantes: Ignacio Juárez Ortiz, Andrés Rivera Barona, Ignacio Juárez Ortiz, Mauricio Salinas. Auxiliares: Félix Paredes, Osvaldo Rivera, Raúl Paredes, Agustín González. Según los responsables de la vigilancia, la cárcel de Ocotepec es la única de los pueblos con orígenes indígenas de Cuernavaca en donde puede hacerse detenciones de presuntos delincuentes o infractores de la ley durante 24 horas sin que se considere secuestro. De acuerdo a los usos y costumbres del poblado, cuando una persona escandalice o tenga un comportamiento que ofenda a terceros, puede ser denunciada a los comandantes y estos proceder a su detención y encarcelamiento hasta por 3 días. La Fiscalía del Templo. En Ocotepec se denomina la Fiscalía a la autoridad que tiene a su cargo el resguardo, vigilancia, buen funcionamiento, ornamentación y aseo del Templo del Divino Salvador. También se encarga de la planeación, organización y control de las festividades religiosas que se realizan en el templo, como son arreglos florales, castillos de fuegos fatuos, atención de invitados. Durante el año 2002 están en funciones como primer fiscal el médico veterinario Marcial Serafín Belmontes Ballastra, de 39 años, casado con 2 hijos. Anteriormente tuvo a su cargo diversas responsabilidades de beneficio comunal, entre las cuales fue secretario de la Ayudantía Municipal, y César Osorio Sedano, abogado con maestría en Derecho Penal, es el segundo fiscal. Además, la Fiscalía tiene un tesorero, una secretaria y 4 campaneros, uno por barrio, que se rotan durante el año y llaman a la oración a las 4 y 7 de la mañana y para demás ceremonias religiosas. Las festividades a cargo de la Fiscalía son el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo, el Día de la Semana Santa movible, el Corpus Christi movible, del Divino Salvador del 2 al 6 de agosto. Muertos 1 y 2 de noviembre. Y Navidad.
24 y 25 de diciembre. Cuando se aproximan las fechas de las festividades anteriores, de 50 a 70 personas llamadas topiles, o sea, recaudadores, colaboran con la Fiscalía para recolectar las aportaciones económicas voluntarias de los vecinos del poblado para el financiamiento de las mismas. Son múltiples los gastos que deben realizarse. Por ejemplo, el pago por un castillo de fuegos pirotécnicos es de 25 a 30,000 pesos. Otras actividades de los fiscales consisten en visitar los poblados de Totolapan, Ajusco y Topilejo, que tradicionalmente hacen ofrendas al santo patrón del pueblo e imágenes de las 4 capillas. Asimismo, coordinar con ellos su recepción, hospedaje y alimentación cuando lleguen a Ocotepec para entregar lo prometido. Según el primer fiscal Serafín Belmontes, las festividades que se realizan en Ocotepec son parte de los usos, tradiciones y costumbres locales. Ellas son el eje central que une y dan armonía a las relaciones interfamiliares. Para ejercer el puesto de fiscal o de alguno de sus auxiliares se requiere de un espíritu lleno de fe y vocación de servicio comunitario, porque no se recibe paga alguna. Relatos ocotepeños. Historias fantásticas y anecdóticas. Los santos difuntos en el mundo de los sueños. Muy pocas personas están enteradas que en Ocotepec existe la creencia que después de la noche del 1 de noviembre, cuando los santos difuntos llegan del más allá, permanecen en el pueblo durante 8 días. Por la mañana y por la tarde de la semana, los espíritus recorren los parajes que anduvieron en vida. Asimismo, durante las noches entran al mundo onírico de los vivos y se enteran de sus alegrías, de sus tristezas, de sus éxitos, de sus frustraciones y de sus males. Y algo más. Uno de esos espíritus, llamado el secretario, después de incursionar en los sueños de los habitantes de Ocotepec, escribe en las amarillas páginas de un voluminoso libro de gruesas y desgastadas pastas los nombres de quienes fallecerán en el transcurso del siguiente año. ¿Fantasía? ¿Supersticiones? Lo más probable es que así sea. Sin embargo, existen 2 relatos sobre el particular. Anselma Millán, también llamada con cariño Chema, vecina del barrio Tlacopan, me relató que una noche posterior al 1 de noviembre, antes del amanecer, oyó procedente del patio de su casa murmullos de voces y de risas. Con curiosidad se levantó de la cama y por la ventana observó a un grupo de personas de diversas edades que caminaban cargando pesados morrales. Iban con ropas usadas en la antigüedad. Ellos portaban camisas y calzones de manta ajustados a la cintura con un ceñidor de color morado y calzaban guaraches. Ellas cubrían la cabeza y los hombros con grises rebozos de hilo de algodón, bajo el cual se observaba el blanco huipil. Aquellas mujeres también llevaban la amplia falda enredada al cuerpo conocida como chincuete. Sus descalzos pies se deslizaban sobre el césped mojado por el rocío nocturno. Un anciano con sombrero de palma, con ala ancha, doble, envuelto en un zarape y con un gran libro bajo el brazo, encabezaba el conglomerado que atravesaba el solar. Cuando Isidra reconoció a varias de aquellas personas como vecinas fallecidas meses antes, despertó con el corazón latiendo con fuerza y dedujo que eran muertitos que iban contentos con sus ofrendas rumbo a lo alto del cerro. El señor Díaz, viejo, oriundo y residente del barrio de la Santa Cruz, también compartió conmigo un sueño que tuvo la noche del 9 de noviembre. Agotado de tanto ajetreo en las festividades de la semana, me acosté temprano. Me dijo, no sé, pero antes de la medianoche escuché que tocaban a mi puerta. Y pensé que fuera alguna de mis hijas. Al salir, vi frente a mí a Miguel Romero y Gregorio Belauzarán,
ambos muertos desde mucho tiempo atrás, y les pregunté qué deseaban. Miguel me respondió: ¿podrías prestarnos unas sillas para que descansemos un rato antes de que hagamos nuestro viaje de regreso? De inmediato, continuó el señor Díaz su narración, saqué las sillas al patio. Ya más acostumbrados mis ojos a la penumbra de la noche, pude reconocer a quienes se habían sentado en las sillas. Eran los 40 difuntitos del año pasado. Y entonces dije: ¿qué hacen ustedes aquí? Ahorita deberían estar en las capillas de los barrios para de ahí partir. Gregorio Belauzarán, con el rostro lleno de tristeza, contestó: en esos lugares a nadie les importamos. Hoy no tenemos a qué ir a las capillas. No recuerdo algo más de mi sueño, concluyó, pero en la mañana desperté con la preocupación y urgencia de averiguar qué había sucedido en las capillas para que los espíritus no desearan reposar en ellas antes de volver al otro mundo. Al visitar cada una de ellas me di cuenta que el día anterior en ninguna se habían doblado las campanas para llamar al rosario. Tampoco sonaron las campanas a las 7 de la tarde para despedir a los santos difuntos. Y hubo otra terrible falta. En todas las capillas del pueblo, días antes se habían levantado los altares y las mesas de las ofrendas, junto a los cuales los espíritus se reúnen antes de regresar al cementerio. Por esas razones, los difuntitos no quisieron estar en las capillas para de allí partir a la eternidad. Mi amigo, el señor Díaz, finalmente me comentó con voz acongojada: actualmente, los representantes y mayordomos de las capillas son personas jóvenes que no conocen bien los usos y costumbres de Ocotepec. Por eso se van perdiendo. ¿Qué será de nosotros cuando muramos? Y entonces alguien nos recibirá en este pueblo como Dios manda durante los días de muertos. La noche amiga y cariñosa. El anciano Santos Rangel confesó que era tempranero porque a él mucho le gustaba trabajar en las labores del campo o en el corte de leña desde las 3 o 4 de la madrugada. Sin embargo, no le disgustaba empezar sus actividades por la tarde y proseguir durante la noche. Nostálgico, recordaba don Santos las múltiples veladas nocturnas de trabajo que pasó arriba del cerro de Ocotepec. Cuando era medianoche, él imaginaba que las estrellas brillaban con tal fuerza que el cielo se llenaba de la intensa luminosidad que caracterizan a los amaneceres. También fantaseaba que las hojas de los árboles y de los hierbajos emanaban cristalinos, luminosos reflejos. Y allá abajo, en el valle, donde los señores de los aires en aquel tiempo mecían los verdes maizales copados de mazorcas, él creía ver que a esa hora ya la gente realizaba la pizca en sus milpas. En una ocasión, Santos, joven y recién casado, desde la tarde cortaba leña y prosiguió en ello hasta después que fue envuelto por las tinieblas. Tan ensimismado estaba en lo que hacía que de repente creyó que el firmamento había incrementado su luminosidad y se dijo: ¡híjole! El sol está por salir. Entonces aparejó las bestias y rápido bajó al pueblo. Al entrar en su casa reclamó con enojo a su esposa: ¿por qué estás acostada y no has puesto en el fogón la olla con café? Luego, al reflexionar sobre lo que había pasado, se autorrecriminó: pendejo de mí, pensé que eran pasadas las 5 de la mañana y solo es medianoche. De sus andanzas en el Cerro de los Ocotes, mi amigo Santos llegó a una conclusión: en verdad que allá arriba la noche es engañosa mientras ella no nos conoce. Cuando muchas veces se trabaja en la oscuridad y le demostramos que no le tenemos miedo, la noche es rete buena y hasta llega a tenernos ley y afecto. Nos agradece que le hagamos compañía y se vuelve nuestra amiga cariñosa. Fantasmas allá en el cerro de Ocotepec, a lo mejor los hay, pero yo nunca he visto uno. Y digo que a lo mejor porque otras personas cuentan que se les han aparecido, pero no de noche.
sino en pleno día. La señora Tlacualera. Como todos los días de su juventud, esa vez Santos Rangel andaba arriba del cerro, en el paraje Coajomulco, cerca de la hoy autopista al Distrito Federal, al DF. Ya había arrimado la leña cortada sobre las mulas cuando vio que a lo lejos pasaban dos individuos con sus animales. De inmediato apretó la reata para asegurar la carga de leña y jaló las bestias hasta la vía donde estaba detenido el tren de pasajeros que se dirigía a la estación de Cuernavaca. Descargó la leña y unas personas que la aguardaban la subieron a uno de los carros del ferrocarril. A Santos le gustaba estar solo en el campo. Le incomodaba la presencia de compañías extrañas. Al siguiente día, en la mañana, no pudo evitar pasar a un lado de los mismos dos leñadores devisados por él el día anterior. Esa ocasión los acompañaba un fulano de más edad que ellos, quien al ver a Santos le dijo: «Oye, compadre, estos dos no me quieren creer que ayer, allá en la cañada, me salió al paso una señora tlacualera, surtidora de alimentos a los campesinos, vestida de negro, que cargaba un agajicoye, que es una olla con agarraderas, y bules con agua. Al verla, mis animales resoplaban fuerte y respingaban alborotados. Yo trataba de aquitarlos cuando esa mujer sin más me dijo varias veces: «Señor, señor, ¿no ha visto a mi marido?». Como yo llevaba prisa, molesto le contesté: «No, no he visto a nadie». Y ella me pidió: «Si ve a mi marido, dígale que venga a recogerme donde me dejó». Entonces aquella persona que yo tenía frente a mí desapareció a mi vista. Y sin pensarlo, asustado con mis bestias, me retiré corriendo. Los otros dos leñadores se burlaban y alegaban: «Cabresto, ayer nosotros dos también anduvimos por este rumbo y no vimos nada». Inclusive uno de los dos incrédulos agregó: «En ese lugar que dices que te salió al paso una fantasma, dejamos cargas de leña que pensamos recoger y para allá vamos». Santos Rangel y la persona que alegaba haber visto una aparecida partieron por rumbos distintos, en tanto que la pareja de leñadores, con risas y burlones comentarios, se dirigieron a lo alto del cerro. Ese mismo día, por la noche, Santos Rangel vio a tres mulas que en su desbocada carrera tiraban la leña que llevaban sobre el lomo. Atrás de ellas, los dos descreídos leñadores de esa mañana corrían con los rostros desencajados por el espanto y gritaban: «En la cañada hay una fantasma tlacualera». Ella pregunta: «¿No han visto a mi marido?». Si bien la anterior historia pudiera ser resultado de la imaginación popular, lo cierto es que coincide con un dramático y terrible suceso real. En una ocasión, al llegar a su casa, una señora de Ocotepec sorprendió a su esposo en brazos de su amante y obviamente hubo fuertes recriminaciones para el infiel cónyuge. Como respuesta y apremiado por su querida, luego de asesinar a su esposa, descuartizó su cuerpo y en unos costales los arrojó en una cañada arriba del cerro. Se dice que al siguiente día las hijas de la asesinada fueron a visitarla y al no encontrarla sospecharon que algo malo le hubiera sucedido. Acudieron a los comandantes de policía del pueblo y presentaron una denuncia por la presunta desaparición de su madre. Días después, la asesina pareja confesó su crimen y fueron enviados a prisión. El topil recaudador de almas. Solo a las personas que son malas se les aparecen los fantasmas, mencionó categóricamente el viejo Santos Rangel sentado en una silla, al tiempo que su mano cruzaba con lentitud frente a su rostro para ahuyentar una mosca que insistente lo molestaba. Así es, pues, reafirmó lo anteriormente dicho.
Esos individuos que dicen haber mirado aparecidos, nahuales o almas en pena son de mala calaña, matones, rateros o violadores de mujeres, personas con delito en la conciencia. En los 94 años que tengo, continuó Santos, yo nunca he visto a ningún difuntito vagando por ahí. ¿Será porque no soy malo? ¿O será que soy rete más peor que el mismo Satanás? Solo Diosito sabe el porqué. Luego, reacomodándose en el asiento, narró. Hubo uno de esos maloras aquí en Ocotepec, reconocido como Chon. Cuando él fue topil recaudador, ayudante del fiscal del templo, se hurtó los donativos que las gentes le dieron para la fiesta grande del Divino Salvador. Creo que por ello el Señor Diosito le retiró su protección y ya maldecido, a partir de entonces tuvo la maña de andar por lo despoblado para levantar en su provecho algo que estuviera sin la guarda y cuidado de su dueño. Un día por la mañana caminaba Chon por los rumbos altos del cerro, cuando al pasar por el ojo de agua vio un hombre viejo recogido en un borde con la cabeza metida entre las corvas, con calzón y camisa de manta, y a un lado de él un morral que parecía estar bien lleno de cosas de valor. Chon preguntó, ¿qué te pasa, compadrito? Y el ancianito respondió, estoy enfermo, no puedo caminar. Por favor, cárgame, que se me hace tarde para llegar a la estación de ferrocarril. Al principio Chon se negó, pero luego pensó, hoy es mi día de suerte. Al ratito me apersonalizo el morral de este pendejito, que bien cargado debe estar de cositas. De verdad que el mentado Chon era más marrullero que un burro matrero, comentó Santos mientras reía y golpeaba el suelo con su bastón. Luego agregó, pero verán lo que vino después. Súbete, ordenó Chon, y el achacoso trepó a su lomo. Ya encaminado a la estación de ferrocarril, Chon respingaba y respingaba como toro semental salvaje para tirar al suelo al viejito que llevaba trepado, pero este resultó buen jinete. Cuando pasaron las trincheras que por esos lugares habían escarbado los carrancistas en tiempos de la Revolución, llegaron a un paraje lleno de hierbajos en donde el hombre se apeó y dijo, sé que traes hartas ganas de quitarme mi morral y que quisieras quedarte con él. Te lo daré si solo me juras que por siempre lo traerás repleto con lo que yo lo he llenado. Lo juro, palabra de macho, dijo Chon sin perder tiempo. Bien, ahora es tuyo. Yo me retiro a descansar. Entregó el morral y con paso cansado el viejo se metió entre los matorrales. Chon abrió el morral y con curiosidad miró para adentro. Ahí había muchas, pero muchas pequeñitas personas que brincaban como títeres de feria y aullaban como lobos. Chon se acobardó con aquello, que le pareció el purgatorio con almas condenadas, por lo que trató de aventar bien lejos el morral, pero no pudo porque estaba pegado a sus manos, las cuales entonces tenían largas y mugrosas uñas de sopilote. Más se asustó al verse encuerado y su cuerpo todito peludo, y que de atrás le colgaba una larga cola y que sus pies de humano ya eran patas de cabra. Cuando Chon escuchó cantar el gallo allá por la estación de ferrocarril del Alarcón, se dio cuenta que eran las 12 del día y que él era el nuevo topil recaudador de almas del diablo en los altos del cerro Ocotepec. Un brujo nahualle. Envuelto en un zarape de lana, Santos bajó la cuesta del cerro de Ocotepec, conocida como Tepepan, hasta llegar a la honda cañada
que le impidió el paso, porque en su interior aún corría agua, pese a que días antes habían caído las últimas lluvias de la temporada. Cruzó por donde el barranco era menos profundo, luego atravesó la vía del ferrocarril y así continuó por la vereda que lo conduciría a su terreno, entonces sembrado de maíz. En el oriente, a lo lejos, un ligero matiz de luminosidad aclaraba el negro firmamento y una tenue silueta de la serranía del Teposteco comenzaba a marcarse. El amanecer estaba próximo. Instantes después llegó a la milpa, la cual tenía altas cañas rebosantes de gilotudos elotes que se mecían con la brisa. Se introdujo y al nadar sus guaraches dejaban huella sobre los surcos. El túpido follaje lo acariciaba la brisa de paso entre él y su pecho se henchía al inhalar el fresco aire matinal, aromatizado con la excitante fragancia de tierra mojada y del verde hierba olor del maizal. ¿Qué carajos pasó aquí?, exclamó Santos, sorprendido al ver frente a él un espacio de la milpa arrasada y allí algunos cañutos quebrados y hojas regadas por doquier. Nada pudo aclarar. Al siguiente día regresó a sus sembradíos y nuevamente encontró otra superficie con el mismo tipo de deterioro repetido en los siguientes amaneceres. ¿Quién me estará haciendo malobra?, se cuestionaba en cada frustrado intento por desentrañar el misterio, y llegó a creer que lo que sucedía era obra de un brujo nahuatl, quien, transformado en un terrible monstruo, devoraba su siembra. Comentó con los ancianos sabios del pueblo su dificultad y ellos le sugirieron que colocara junto a la milpa una navaja de pedernal adentro de una olla de barro con agua para que cuando pasase por allí el nahualli, al verse reflejado en el líquido, huyera y ya no lo molestara. Así lo hizo sin ningún resultado. Inclusive la vasija apareció vacía, el tal por cual se bebió el agua, y decidió velar la siguiente noche para esperar al maloso. Como a eso de las 2 de la mañana, llegó a él un fuerte resoplido o bufido, y al aproximarse al lugar de donde provenía aquella violenta extracción de aire, creyó escuchar burlones risas que salían de un indefinible bulto que se alejaba y se perdía en la oscuridad. Santos corría tras la escurridiza sombra, cuando vio a su primo Daniel, quien afuera del maizal giraba el rostro en una y otra dirección con actitud indagadora. Buenas, pariente, saludó Daniel a Santos al percatarse de su presencia y también le comentó: ando buscando mi macho. ¿No lo ha visto divisado por estos rumbos? Esa bestia es harto mañosa. Todas las noches se suelta de la rata con que lo amarro y se me pierde. Así que es tu animal el que se mete en mi sembradío y se atasca de mi maíz, exclamó el agraviado con ira. Daniel comprobó con asombro los destrozos que había hecho su acémila en la milpa de Santos y prometió a su consanguíneo resarcirlo luego de los daños ocasionados por ella. Semanas después, al jacal de Santos Rangel llegó su pariente con un macho cargado con altos y pesados manojos de zacate, hojas y cañutos de maíz y mazorcas. Esto te repone lo que mi ladina bestia hizo en tu solar, dijo Daniel a Santos, al tiempo que bajaba del animal lo transportado. Santos comentó: caramba, y yo que pensé que un brujo nahualli se comía mi maíz, y resultó ser esta bruta y estúpida bestia. Antes de retirarse, Daniel volvió a presentar sentidas disculpas a Santos y una vez más recriminó con dureza al mudo, el cual aparentaba sumisión y arrepentimiento. Finalmente, Daniel y su cuadrúpedo equino emprendieron el retiro. Habían avanzado unos cuantos metros cuando el macho detuvo sus pasos. Volvió la cabeza hacia el jacal, en donde permanecía Santos junto al zacate y las mazorcas, y resopló con fuerza. Luego, sin dejar de mostrar su blanca y enorme dentadura, lanzó una serie de rebuznos, los cuales el joven Rangel oyó, igual que en la milpa, como burlonas carcajadas. La imaginación popular representaba los nahuatl bajo figuras espantosas y extravagantes.
Ya era un indio viejo, transformado a fuerza de los años en terrible animal, ya un anciano de ojos escoriados y sin pestañas, de rostro despellejado, de dientes blanquísimos, descubiertos siempre por sonrisa diabólica, con grandes uñas en los dedos de las manos y de los pies, y cubierta su piel con plumas que la gente vulgar afirmaba les nacían a modo de cabellos. Diccionario de Mexicanismos de Francisco J. Santamaría. Dedico este libro a los habitantes de Ocotepec, Morelos, especialmente con admiración y respeto a las mujeres, ejes familiares, esencia comunitaria y custodias de ancestrales usos, costumbres y tradiciones. Asimismo, a la niñez ocotepeña que observa el presente con ojos anhelantes de un generoso futuro. Atentamente, el autor, licenciado Jesús Pérez Uruñuela.